Sucesiones. Tercero eso. Sucesiones numéricas. Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales, A1, A2, A3, A4. Cada elemento de la sucesión se denomina término. El subíndice es el lugar que ocupa en la sucesión. El primer término es A1, el segundo A2, el tercero A3. Ejemplo, en la sucesión de los números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Cuál es el primer término? 2. ¿Cuál es el quinto término? 10. Término general de una sucesión. Representa un término cualquiera de la sucesión. En las sucesiones que siguen una ley de formación, la fórmula del término general, A sub m, permite determinar cualquier término de la sucesión. Ejemplos. En la sucesión de los números pares 2, 4, 6, 8, el término general es A sub m igual 2n. En la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, el término general es A sub m igual n al cuadrado. En la sucesión de los números impares 1, 3, 5, 7, el término general es A sub m igual 2n menos 1. Sucesiones recurrentes. Los términos de estas sucesiones se obtienen a partir de los anteriores. Ejemplo, la sucesión de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Cuál es el sexto término? 8. ¿Cuál es el séptimo término? 13. ¿Cuál es el octavo término? 21. ¿Cuál es la ley de formación? Cada término es la suma de los dos anteriores. A sub m igual a sub m menos 1 más A sub m menos 2. La sucesión cambia si se modifican los dos primeros términos. Calcula los 9 primeros términos de una sucesión con la misma ley de formación con A sub 1 igual 1 y A sub 2 igual 3. 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76. Progresiones aritméticas. Son sucesiones en las que cada término se obtiene a partir del anterior sumándole una cantidad constante llamada d diferencia. ¿Cuál es la sucesión si el primer término A sub 1 igual 3 y la diferencia d igual 2? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Cuál es la diferencia de la siguiente progresión aritmética? 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, d igual 4. En una progresión aritmética la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante. Ejemplos de progresiones aritméticas con imágenes. En la sucesión numérica del número de cuadrados azules, ¿cuál es el valor del primer término? ¿Cuál es la diferencia? En la sucesión numérica del número de cuadrados verdes, ¿cuál es el valor del primer término? ¿Cuál es la diferencia? Término general de una progresión aritmética. En una progresión aritmética, A sub 2 igual a sub 1 más d. A sub 3 igual a sub 2 más d. Esto igual a sub 1 más 2d. A sub 4 igual a sub 3 más d. Esto igual a sub 1 más 3d. A sub 5 igual a sub 4 más d. Esto igual a sub 1 más 4d. A sub m igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Suma de términos de una progresión aritmética. Los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forman una progresión aritmética de diferencia d igual 1. Para sumar los 10 primeros términos se observa que la suma de los 10 primeros términos vemos un resultado recurrente que es 11. Entonces S sub 10 será igual a 11 multiplicado por 5 igual 55. En general, para sumar n términos, S sub m es igual a sub m más a sub 1 por n sobre 2. Progresiones geométricas son sucesiones en las que cada término se obtiene a partir del anterior multiplicándolo por una cantidad constante llamada r razón. ¿Cuál es la sucesión si el primer término A sub 1 es igual a 3 y la razón es r igual a 2? Veamos. 3, 6, 2
12, 24, 48, 96, 192. ¿Cuál es la razón de la siguiente progresión geométrica? Veamos. 2, 6, 18, 54, 162, 486. Si R es igual a 3. En una progresión geométrica el cociente entre dos términos consecutivos es una constante. Ejemplos de progresiones geométricas. El lado del cuadrado gris de la figura mide una unidad. ¿Cuál es el valor de su área? ¿Cuánto vale el área del cuadrado verde, y el área del cuadrado rojo, y la del cuadrado azul? Observa que el proceso de construcción de los cuadrados puede continuar indefinidamente y sus áreas forman la sucesión 1, medio, 1/4, 1/8, que es una progresión geométrica de razón medio. Considera la sucesión formada por las longitudes de los lados. 1 sobre raíz de 2, 1 medio, raíz de 2. Es una progresión geométrica. ¿Cuál es la razón de esta progresión? Término general de una progresión geométrica. En una progresión geométrica, a sub 2 igual a sub 1 por R. A sub 3 igual a sub 2 por R. Esto igual a sub 1 por R al cuadrado. A sub 4 igual a sub 3 por R. Esto igual a sub 1 por R al cubo. A sub 5 igual a sub 4 por R. Esto igual a sub 1 por R a la 4. A sub n igual a sub 1 por R elevado a n-1. Producto de términos de una progresión geométrica. La sucesión 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 es una progresión geométrica de razón R igual a 2. Para multiplicar los 8 primeros términos se observa que, veamos las multiplicaciones de la imagen. Fijémonos en cómo van las multiplicaciones de los números extremos hacia los números del centro. El producto de los 8 primeros términos, P sub 8, igual 512 elevado a la 4, igual a 2 elevado a la 36ª. En general el producto de n términos es P sub n igual a sub n, por a sub 1 elevados a la n sobre 2, es igual a raíz de a sub n, por a sub 1 elevados a la n. Suma de términos de una progresión geométrica. Imagina la siguiente situación. Un alumno de tercero de la escuela cuenta un secreto a las 9 de la mañana a dos compañeros. A las 10 cada uno de ellos se lo han contado a otros dos. Una hora más tarde los 4 alumnos que acaban de conocer el secreto se lo cuentan a otros dos y así sucesivamente. Determina la sucesión de número de personas que conocen el secreto cada hora a partir de las 8 de la mañana. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 es una progresión geométrica. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? R igual a 2. ¿A cuántas personas les cuentan el secreto a las 2 de la tarde? 64. ¿Cuántas personas conocen el secreto a las 2 de la tarde? 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 igual. Pregunta. Para realizar esta suma con facilidad se va a buscar una fórmula. Suma de términos de una progresión geométrica. Sea S sub n la suma de n términos de una progresión geométrica. Veamos. S sub n igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub n. R por S sub n igual R por a sub 1 más R por a sub 2 más R por a sub 3 más R por a sub 4 más R por a sub n y, por lo tanto, R por S sub n igual a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 más R por a sub n. Al calcular la diferencia, es decir, la resta, entre R por S sub n y S sub n, se obtiene R por S sub n menos S sub n, como hemos dicho es igual a R por a sub n menos a sub 1, sacando factor común S sub n en el primer término. S sub n por R-1 es igual a R por A sub n menos A sub 1. Al despejar Sn se obtiene la fórmula S sub n igual a sub n
por R menos A sub 1, todo sobre R menos 1. Para sumar los 7 primeros términos de la progresión anterior, 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64, se aplica la fórmula y se obtiene substituyendo S sub 7 igual a sub 7 por R menos A sub 1 sobre R menos 1. Entonces, S sub 7 igual a 64 por 2 menos 1 sobre 2 menos 1, lo que nos da como resultado final 127. Progresiones geométricas crecientes, decrecientes y oscilantes. Una progresión geométrica es creciente si su razón R es mayor que 1. Por ejemplo, la sucesión de los múltiplos de 3, 9, 27, 81, 243. Una progresión geométrica es decreciente si su razón R es mayor que 0 y menor que 1. Por ejemplo, la sucesión con R igual a 1 medio y A sub 1 igual 1, 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, etc. Una progresión geométrica es oscilante si su razón R es un número negativo. Por ejemplo, la sucesión con R igual a menos 1 y A sub 1 igual a 1. Bien, veámoslo. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Suma de infinitos términos de una progresión geométrica. En la sucesión de cuadrados de la figura, la sucesión numérica formada por las áreas de los triángulos que sobran para obtener el siguiente cuadrado es medio, 1 cuarto, 1 octavo. La suma de estas infinitas áreas es el área del cuadrado gris que vale 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más igual 1. En general, en una progresión geométrica decreciente la razón R es menor que 1 y cuando el número n es muy grande el término A sub n se va aproximando a 0, eliminando este valor en la fórmula de la suma de n términos de una progresión geométrica. S sub n igual a sub n por R menos A sub 1, todo sobre R menos 1. Se obtiene la expresión que calcula la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica decreciente. S sub infinito igual a sub 1 sobre 1 menos R. El interés compuesto y las progresiones geométricas se ingresan en un banco 3.000 euros a un interés anual del 4%. Al finalizar el primer año se tiene en capital C1 igual 3.000 por 1 más 0,04. Después de 2 años, C2 igual 3.000 por 1 más 0,04 elevado a la 2. Cuando han pasado 5 años, C5 igual 3.000 por 1 más 0,04 elevado a la 5. Y después de n años, Cn igual 3.000 por 1 más 0,04 elevado a la n. Cn es el término general de esta progresión geométrica. En general, si se ingresa en un banco una cantidad, C, a un interés anual del I%, la fórmula que permite calcular la cantidad que se tiene después de n años es C sub n igual a C por, abro paréntesis, 1, más I sobre 100, cierro paréntesis, y elevamos a la n.